Yo quería enlazar también con Rosa a través del asunto de ver la propiedad en sus características, cómo se diferencia en el espacio y en el tiempo y cuáles son los procesos sociales que explican esas diferencias en el espacio y en el tiempo. Procesos sociales que no solo están ligados pues, a las características del medio, a los tipos de explotación, sino que están ligados también a la capacidad de acción, ¿no? Que frente a los problemas que van surgiendo, a los distintos tipos de problemas, hay respuestas de los distintos afectados, creando estructuras sociales y frenando o potenciando, depende de los casos, los equilibrios que ahí se dan. Bueno, en cualquier caso, ese asunto que es vital y que permite un diálogo académico complejo, porque no solo hay estudio de la propiedad, sino que paralelamente a él está ligado, pues, cuando estudias los patrimonios o la gestión de patrimonio, cuando estudias las estrategias de los arrendatarios, cuando estudias el uso del suelo, te estás encontrando toda una serie, en torno a esa flexibilidad de propiedad, toda una serie de líneas de investigación que convergen y encuentran líneas de diálogo entre sí, ¿no? O sea que aunque en la historia agraria ha ocurrido, como en otras disciplinas, que ha habido una enorme dispersión de los objetos de estudios, algunas perspectivas como estas han permitido mantener el hilo conductor, mantener el hilo conductor y mantener un hilo de discursos que hablan del uso del suelo, de la gestión de explotaciones, de la vida política en el campo, etc., ¿no? O sea, ha debido mantener esa tensión que es lo que ha dado virtualidad y fuerza probablemente a la historia agraria y impulsar sus resultados, ¿no? Pero en cualquier caso quiero centrarme en un aspecto concreto, que es al que hago referencia en la segunda parte del texto, sobre todo, ¿no? Que es eso que es tan conocido, el conflicto como creador de relaciones de sociedad. El conflicto como creador de sociedad, en la medida del conflicto crea acciones colectivas, formales e informales, relaciones de un tipo u otro, va induciendo a la creación de normas, criterios que afectan luego a las relaciones sociales y a la gestión de los recursos. O sea que en ese sentido situar el conflicto en ese aspecto de creador de sociedad. Entonces, y en torno a esto quería hacer algunas llamadas de atención. Primero, yo creo que se le ha dado un protagonismo, no digo excesivo, pero se ha tenido un protagonismo muy fuerte, lo que ya podríamos llamar gestión directa de los recursos comunes, ¿no? Que ha tenido un protagonismo que se ha dado muy fuerte como explicación de los procesos de construcción de capital social. Como en alguna medida, la idea donde hay comunes, se acaba creando sociedades más equilibradas, en los que los campesinos tienen más capacidad de influir no solo en la gestión del común, sino a través de la conexión que adquieren entre ellos en otro tipo de negociaciones ligados a otros aspectos mercantiles, de arriendo, incluso del mercado de trabajo, etc., ¿no? Esa es la imagen que está el común como potencia, la gestión directa del común, o la gestión directa de una parte de las relaciones sociales por organizaciones colectivas, formales en algunos casos, es un elemento central. Entonces, lo que quería resaltar, utilizando precisamente el asunto de la propiedad, es que la gestión indirecta de la sociedad ha tenido probablemente tanta más, dependiendo de una zona que de otra, pero ha pasado más desapercibida, al menos en el momento actual. Es decir, ¿qué es la gestión indirecta de la sociedad? Pues los conflictos que se dan para establecer normas para el acceso a la propiedad, los contratos de trabajo,
el acceso a la renta, el acceso a los mercados abiertos, va creando el conflicto, va creando no solo organizaciones y acciones colectivas directas e indirectas, sino va creando también normas que regulan cada uno de esos tipos de relaciones sociales. Y a su vez, una vez creadas las normas, también informales, la mayoría de ellas, se crea la necesidad de continuar con la organización para vigilar esas normas, ¿no? Entonces, aquí hay dos elementos que cuadran además muy bien, que es la informalidad de los contratos combinados con la oralidad de las relaciones, de la mayoría de las relaciones políticas, sociales en el mundo rural. Entonces, claro, la combinación de informalidad con oralidad, ¿no?, que son dos caras de lo mismo, induce a la vigilancia persistente. Por tanto, induce a, por un mecanismo u otro, que los distintos sectores sociales estén vigilantes respecto a lo que se hace. Y por tanto, eso crea sociedad. Entonces, estas dos perspectivas, la gestión directa e indirecta de la sociedad, creo que nos puede hacer replantear pues la idea del distinto nivel de capital social del norte y del sur. A lo mejor simplemente es que tiene formas distintas, se construye de forma distinta, ¿no? O sea, nos puede hacer replantear también frases como no se puede esperar que el mercado redistribuya. Te cito, Ricardo. A mí Ricardo no. En el sentido que, ojo, nunca el mercado redistribuye por sí mismo. El mercado está construido, es decir, estamos ahí construidos obviamente una serie de normas, entonces es una mezcla de siempre hay una política. No solo puedes esperar, esa frase parece que es el mercado o el Estado, aquí está en medio las acciones políticas indirectas de multitud de agentes, ¿no? Y por último, que me da la impresión que el enfoque teórico que puede cuadrar todo esto, estas distintas formas de acción, es la lógica que nos plantean Antonio Herrera y Jordi Planas en torno al concepto de democratización, que ahí enlaza todo el concepto de movimientos de aumentar el protagonismo, el empoderamiento, porque se llama el campesino, a través de distintas vías. No, que hay que tener que cada una de las vías tiene que ser independiente, probablemente, pero hay que casarlas conjuntamente. Bueno, esto nada más. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, yo también tengo que empezar por el agradecimiento y llamando la atención de que esto no es frecuente en Cuba, este tipo de debate, por lo tanto bienvenido, que deberíamos fomentar este tipo de discusión. La segunda cosa que quería decir es que efectivamente con Rosa lo de la presencia o la falta de equidad en la mesa en la mesa en general de esta y de otras tantas jornadas, ¿no? Comparto completamente el tema. Bueno, para empezar, yo diría que en torno al 75 yo era un joven comunista de 19 años, ya era viejo, de 75, de 19 años. Y digo de comunista, era militante comunista. Yo creo que eso explica bastante muchas de las cosas, pero quiero llamar la atención de que yo no era el único comunista historiador, sino que éramos muchos y muchas. Es decir, que por tanto la historia tenía una dimensión militante importante, era parte de las tareas políticas que uno puede desarrollar. Evidentemente, si uno es marxista no puede ser de otra manera, el materialismo histórico está para eso, ¿no? Para develar, digamos, la realidad de tal manera que el proletariado tome conciencia de clase y haga la revolución. Esa en última instancia era la tarea, no tan simplemente formulada, evidentemente, pero esta era la tarea fundamental. Entonces la propiedad en esa época tenía de la tierra, digamos, se consideraba una de las claves de lo que
había sucedido en el campo y estaba sucediendo en el campo español desde la crisis del antiguo régimen, y por tanto era la propiedad de la tierra y su distribución era el principal origen de la cuestión agraria. Pero no solamente eso, sino que estaba vinculado, tenía una relación, una conexión muy clara con efectivamente el desarrollo económico que estaba teniendo lugar o no estaba teniendo lugar en el campo español y su vinculación con el proceso de industrialización y de desarrollo económico en general del país. Y en esa perspectiva estábamos dentro de lo que llamamos el paradigma del atraso, que no era solamente un paradigma de atraso económico, sino que también era social, cultural, político, etcétera, etcétera. El debate estaba vinculado a su vez con un debate más general sobre si España había tenido o no una revolución burguesa. Y este era un debate directamente político. La tarea pendiente era si era la revolución socialista o era la revolución democrática. Y por tanto, si había que establecer alianzas con la burguesía, digamos, más democrática, entre comillas, o lo que había que establecer una alianza obrero-campesina para hacer la revolución. Todo esto en los lenguajes que utilizábamos en ese momento. Los historiadores tratábamos de saber en qué punto, además del proceso de penetración del capitalismo en el campo, estábamos, y por tanto si las leyes de la concentración de la propiedad y de la proletarización del campesinado seguían su curso, ¿no? Y esto afectaba a la naturaleza del sujeto que debería de protagonizar el cambio revolucionario. Si en España la industrialización había sido un proceso débil, evidentemente correspondía a los proletarios del campo, digamos, tomar un papel más protagonista en el proceso de cambio, bien sea hacia la revolución socialista, bien fuera hacia la revolución democrática, ¿no? Eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, que qué influencias intelectuales y políticas o metodológicas en el estudio de la propiedad, pues yo creo que en mi caso, y yo creo que en el caso de la izquierda en general, por lo que conozco, la influencia mayor era lo que yo he llamado la narrativa neorregeneracionista, ¿no? Que era una especie de combinación entre el regeneracionismo en el análisis y el marxismo. Y esto, pues, en el caso del regeneracionismo, la versión más acabada en el tema agrario era Pascual Carrión y su libro sobre los latifundios y su propuesta de reforma agraria, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista del marxismo había una primera bloque de análisis vinculado al Partido Socialista Obrero Español y la elaboración de sus propuestas de reforma agraria, el programa agrario de 1918 y siguientes, donde había habido vinculado a una serie de pensadores con un diagnóstico de la situación del campo andaluz, que luego fue, del campo español, que luego fue asumida directamente por el Partido Comunista con alguna modificación, ¿no? Y eso dio lugar a una concepción que planteaba que la revolución burguesa no se había llegado a realizar y que había supervivencias feudales bastante importantes, o que la revolución había sido imperfecta y que había bastantes, digamos, consecuencias, ¿no? Ahí, digamos, pervivencias feudales. Ahí, digamos, la influencia más importante estaba en torno a la escuela a los coloquios de Poe y a Manuel Tuñón de Lara y todo lo que significaba de gente que estaba en esa onda y que hacía historia vinculada, digamos, a la historia del movimiento obrero, a la historia de la distribución de la propiedad, etcétera, etcétera, hasta que en esa época, digamos, de comienzos del proceso de transición, se publican dos libros que desde mi punto de vista fueron muy, digamos, decisivos, que por un lado La quiebra de la monarquía absoluta, de Josep Fontana, y un año antes El cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, también de Josep Fontana, donde lo que se planteaba era un compromiso, digamos, entre aquellos que planteaban que efectivamente la revolución burguesa se había hecho, pero se había hecho con una vía, como sabía prusiana, que aquí Jesús ha desmenuzado concienzudamente, y donde lo que hacía era que efectivamente permitía conservar buena parte de la interpretación tradicional de los marxistas, o de la corriente marxista, del negacionismo de la revolución liberal, porque lo que hacía efectivamente era plantear que a través de la vía prusiana muchas de las cosas del viejo orden habían, digamos, podido subsistir en el mundo. Todo esto además coincidía, y esto me parece muy importante, coincidía con un recrudecimiento de la protesta agraria en España, especialmente en el sur, con la movilización básicamente de los jornaleros, del movimiento jornalero, que empezaba con una fuerza inusitada en demanda de la reforma agraria. Por tanto, la cuestión agraria estaba en el centro del debate político absolutamente, ¿no?
La influencia, evidentemente, de este relato, digamos, de la vía prusiana en un historiador como yo, pues fue evidentemente decisiva, ¿no? Porque permitía conciliar los avances historiográficos que ya se estaban dando con la constatación del atraso económico-social, en este caso de Andalucía, encontrando una explicación coherente en la pervivencia de la cuestión agraria, ¿no? Esta interpretación además era coherente con los resultados que la investigación doctoral, por ejemplo, de Antonio Miguel Bernal, con su tesis que se publicó en el año 79, había obtenido en el caso del Valle del Guadalquivir, corazón del latifundio y única y años que no oía estas cosas ya. La única digamos tesis doctoral que había sobre el cambio de la propiedad en Andalucía, de lo cual tuvo una capacidad de socialización del mito del latifundio terrorífica, ¿no? Con respecto a la tercera pregunta de para qué sirvió esto, yo creo que tiene dos, esta pregunta tiene, y no es nada fácil de contestar, tiene dos respuestas, una en clave historiográfica y otra en clave política. Desde una perspectiva historiográfica, yo coincido con lo que dijo Ignacio Peiró en un encuentro que tuvimos en Zaragoza en homenaje a Carlos Forcadell, en que hablaba que efectivamente este y otros debates habían permitido la creación de una comunidad democrática de historiadores profesionales. Y esto me parece muy relevante, que contrasta con el franquismo. Además, que estaba planteando debates muy serios desde el punto de vista historiográfico, muy vinculados con la realidad social y que además coincidían con los debates fundamentales que estaban teniendo en el resto de Europa. Es decir, que esto no ha ocurrido después con tanta, digamos, importancia y con tanta actualidad. Y por otro lado, desde la perspectiva política, sin embargo, el debate fue rápidamente superado por la realidad socioeconómica del país, la hegemonía cultural del Partido Socialista y del discurso liberal de la modernización. Y por tanto, este debate dejó de tener ningún sentido, desapareció prácticamente. Los resultados de la investigación durante los años 80 y sobre todo durante los 90 sacaron a la luz hechos que desmentían el discurso canónico sobre la cuestión agraria. El latifundio no había sido la única forma de organizar la producción en el sur de España, ni en la que más territorio ocupaba. La desamortización había facilitado un proceso de campesinización y no solo de concentración de la propiedad. La propietarización del campesinado no ha ocurrido en la Andalucía anterior a la mecanización, que no sé lo que digo aquí. Sí. El cambio liberal había asentado en error. Lo que quería decir es que especialmente, decía que la campesinización había progresado fundamentalmente, y no solo por la desamortización, sino también por otros procesos como las roturaciones ilegales, reparto de los propios, etcétera, etcétera. Es decir, esta y otra, el estancamiento productivo de la agricultura andaluza había sido desmentido por sobre todo las tesis que los compañeros de Domingo habían hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, en definitiva, el relato tradicional ha saltado por los aires en los años 80. ¿A qué conclusiones llegáis sobre los procesos de propietización? En fin, la pregunta cuarta, aquí hay una cuestión muy clara, y es que a partir de la literatura internacional, sobre todo vinculada a las escuelas de estudios campesinos del Peasant Studies, han surgido propuestas que permiten construir un nuevo relato. Y es que el proceso que hay en el campo es un proceso iterativo de propietarización o campesinización y descampesinización al mismo tiempo. Son dos procesos que son compatibles y que entran dentro de un proceso general de subordinación de las explotaciones agrarias al mercado y a través al conjunto de la economía, especialmente a la industria y a los servicios, mediante políticas económicas o procesos de concentración empresarial que tienden a asegurar un suministro barato de materias primas, alimentos, a la economía rumana en detrimento de la renta y de las condiciones de vida de los agricultores, sobre todo de los pequeños. Es decir, hay un relato distinto de procesos de mercantilización de la economía, donde este tipo de procesos al mismo tiempo coincidentes de propietarización y de descampesinización o de proletarización perfectamente pueden coexistir y se explican perfectamente distintos. Y la quinta y última, que se advirtió una mudanza en la forma de concebir la cuestión agraria, y ya termino, es que efectivamente yo en el Congreso de Santiago que hicimos aquí tuvimos una sesión donde planteábamos una crítica directa a lo que hemos podido llamar la visión parcelaria de la reforma agraria y de la cuestión agraria. Y por tanto esa es la que yo creo que este enfoque parcelario es la que ha dejado de tener sentido, evidentemente, ¿no?
porque no solo con la reforma de la estructura de la propiedad se resuelven los problemas en absoluto. La cuestión agraria sigue vigente, lo que ocurre es que no es que haya dejado de existir, lo que ha emergido con fuerza es una nueva cuestión agraria, con significación y contenido radicalmente diferentes. Ya no solamente la propiedad es el elemento central. El reto que la nueva cuestión agraria plantea es la de diseñar una reforma agraria de naturaleza agroecológica donde la necesidad de facilitar el acceso a la tierra se combine con un manejo sostenible de la misma. Yo terminé. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues tiene la palabra el último de esta primera tanda de intervinientes, Jesús Villain. Bien, muchas gracias también por haber contado conmigo, por invitarme a este taller. Y mi exposición tendrá un carácter distinto, no la haya planteado tanto de cara a responder directamente a todas las cuestiones de la encuesta, del cuestionario que se nos ha hecho, sino ir comentándolas un poco de una manera más, digamos, narrativa o discursiva. Con respecto a las motivaciones iniciales o el panorama que existía cuando terminaba mis estudios, en este caso en Valencia, en la segunda mitad de los años 70, pues comparto lo que se ha repetido, ¿no? Yo destacaría en este sentido que se trataba de unas motivaciones, por un lado muy generales, muy macrosociales, tomadas a partir de, por supuesto, de unos conocimientos, entre comillas, de definición muy esquemáticos y que tenían una presunción de validez universal y que estaban, como ha recordado hace un momento también Manolo, directamente vinculadas con la militancia izquierdista. Y aprovecho en este caso un pequeño paréntesis para recordar algo que creo que ya dejé caer en el cuento de Lugo, del año 2012, a propósito de lo que comentaba con toda justicia Rosa Congost. Yo diría que entre otros motivos que posiblemente haya para esta excesiva hegemonía masculina en estas cuestiones, yo creo que entre otras puede ser ¿no? Esta especie de partida de nacimiento que vincula los problemas de emancipación, de liberación, el proyecto de un progreso, de un avance, de una vida mejor, etcétera, etcétera, lo vincula como punto de partida, todavía como si dijéramos pecado original, como queramos llamar, a situaciones macrosociales, estructurales, muy directamente militantes en el sentido de que la izquierda